Hola, gracias por mirar este video. Sentí el llamado a hacer un video con respecto a las creencias y cómo es que influencian nuestra vida y cómo es que realmente hay veces que no nos damos cuenta cómo están influyendo en nuestra vida y nos preguntamos qué es lo que está sucediendo sin poder comprender de que nosotras mismas lo estamos atrayendo a través de nuestras creencias. ¿Qué son las creencias? Las creencias es un pensamiento que se repitió por tantas veces que de alguna manera nunca se juzgó y llegó a ser un pensamiento tan creíble de que se hizo una creencia. Muchas de nuestras creencias fueron pasadas de generación en generación a través de nuestros padres, a través de nuestros abuelos o quienes nos rodeaban cuando nosotros éramos pequeños, de los 0 a los 7 años. Entonces muchas de nuestras creencias han sido basadas en creencias de otras personas que a lo mejor nunca hemos juzgado porque nunca hemos tenido el conocimiento de tener que juzgar nuestras creencias. Sin embargo, hay mucha gente, muchas mujeres de hecho, que me preguntan por qué es que me pasa esto una y otra vez, o cómo es que atraje a esta persona tan mala a mi vida, o por qué es que yo quiero emprender algo, quiero crear algo y nunca funciona, porque siempre me pasa lo mismo, porque siempre atraigo personas a mi vida que son de cierta vibración y yo no estoy haciendo nada para atraer a esas personas porque es que siempre llegan a mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. O creencias sobre el dinero, o el dinero es malo, o las personas que tienen dinero son malas. Entonces hay todo un cuento de creencias que están condicionadas en nuestro subconsciente que no nos damos cuenta que están creando nuestra vida. Realmente existe una creencia, una teoría que Joe Dispenza habla, que dice de que a la edad de 33, 35 años tú miras hacia atrás y tu vida no ha sido nada más que el reflejo de las creencias que han venido pasando en tu vida, ya sea a través de ti o a través de otras personas. Y todo lo que has creado, todo lo que tienes a tu alrededor a esa edad, digamos, es nada más que tu propio subconsciente creando tu realidad a través de estas creencias. Y usualmente estas creencias son limitantes. Por ejemplo, eh, como decía anteriormente, muchas mujeres o muchas personas se preguntan por qué esto me sucede o cómo es que no puedo atraer a cierto tipo de persona, etcétera, etcétera. Primero que todo debemos comprender que las creencias trabajan de una forma subconsciente, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta a menos que nos preguntemos conscientemente y a menos que más que juzgar, que cuestionemos, nos cuestionemos a nosotros mismos. Un ejemplo, muchas personas que conozco que están en el camino de sanación aún no han podido perdonar a sus padres, por ejemplo, que es uno de los pasos súper importantes para tu proceso de sanación, es poder perdonar a la energía del padre y a la energía de la madre. Y, y hay veces que hay personas que dicen, no, es que por ejemplo mi papá hizo tal cosa y no debería haber hecho eso y me hizo mucho daño, bla, bla, bla. Completamente entendible y completamente justificable el cómo se siente la persona. Sin embargo, debemos preguntarnos a nosotros mismos por qué es que creemos, ahí una creencia, por qué es que creemos que esa persona me hizo eso a mí, en vez de preguntarse, wow, ¿qué es lo que yo hice para poder atraer eso a mi vida? ¿O cuál es el pacto que yo hice antes de nacer, de que elegí nacer de este padre, de esta madre, para poder comprender y aprender el propósito de la vida que yo venía a experimentar? Entonces, hay muchas creencias que manejan nuestra vida sin darnos cuenta. ¿Y cómo se aplica este ejemplo? Es que muchas veces juzgamos, apuntamos con el dedo a la persona que nos hizo daño o, o a la papá, a la mamá, porque todos tenemos trauma de alguna u otra manera, ya sea un trauma bastante grande o un trauma más pequeño, pero todos hemos de alguna manera estado expuestos a un trauma.
o estado expuesto a rompernos de alguna manera para que la luz salga desde dentro hacia afuera. Y, y muchas veces no nos damos cuenta cómo es que estamos juzgando al otro sin darnos cuenta de que es tan solo una perspectiva o una creencia que esa persona debería haber sido de tal manera, basada en nuestras expectativas, de por qué, por ejemplo, como decía del padre, por qué el padre fue así o asá, de tal manera, si en realidad debería haber sido de esta otra manera. ¿Por qué hizo esto y no esto otro? Nos preguntamos, ¿cierto? La creencia limitante ahí es que pensamos de que el universo está en contra de nosotros y que pensamos que la vida está en contra de nosotros y que de alguna manera esto me pasó porque esa persona era de, no sé, esa persona no estaba conectada, esa persona estaba pasando por algo, pero sin embargo no comprendemos que el mensaje es más profundo. El mensaje es, ok, ¿qué es lo que esta persona, en este caso el padre, me viene a mostrar que yo no puedo ver en mí y que creo que es una creencia de la otra persona en el externo? ¿Cómo, cómo lo descifro esto de una manera más entendible? Es que la creencia es que yo soy la víctima, right? Por ejemplo, la creencia es que la persona es la víctima y el otro es el culpable, right? Sí, en la mentalidad. Cuando alguien aún no puede perdonar a la otra persona, se ve como la víctima y la otra persona es el culpable. Pero eso no es tan solo una perspectiva de cómo tú estás viendo la situación basada en cómo son tus creencias. Entonces, si tu creencia es que no, es que mi padre nunca va a cambiar y siempre va a ser así, lo más probable es que tu padre nunca va a cambiar y siempre va a ser así, la situación siempre va a ser así porque la estás creando basada en esa creencia. Nuestra vida ha sido co-creada por nosotros mismos y con Dios, la divinidad, la diosa, el universo, el espíritu creador, el gran espíritu, como lo quieras llamar. Nosotros estamos co-creando nuestra vida y co-creamos a través de lo que creemos. Entonces nuestras creencias tienen un papel importantísimo en cómo es que co-creamos nuestra vida. Y si creemos de que somos la víctima o creemos de que la otra persona es un culpable, vamos a estar siempre atrayendo una circunstancia en nuestras vidas que muestre esta creencia, que la haga viviente esta creencia. Y usualmente es a través del perdón del padre y de la madre es que podemos liberar muchísimas cosas para poder atraer a nuestras vidas lo que realmente sí queremos. ¿Por qué el padre y la madre? ¿Por qué este ejemplo? Porque del padre viene la riqueza y de la madre viene la abundancia. El padre es el que implanta la semilla, la vida, y la madre es la que tiene el óvulo fértil creador para que la vida se cree, la tierra y el sol, o la luna y el sol. Entonces es muy importante reconciliarnos con la energía del padre y la madre, ya sea eh, espiritual, energéticamente, o con la persona en sí. Si no es posible hacerlo con la persona, te realmente recomiendo que lo trabajes en ti de una manera energética y puedes trabajar con el ser superior de tus padres en este caso. Una historia una anécdota, una historia que habla del jamón, es la historia del jamón, que una familia está cocinando un jamón y la mamá le corta los dos pedazos, los dos, la parte, los dos extremos del jamón y lo coloca y lo empieza a poner sus spices, ¿cómo se dice? Condimento y cocina el jamón y llega el nieto y le pregunta por qué es que le cortan las partes al jamón y la abuela le dice, no, es que mi mamá lo hacía así, pregúntale a ella, o el hijo venía. Y va el hijo y le pregunta a la abuela, ¿por qué es que le corta la parte del jamón? Y dice, no, porque en realidad mi mamá sí lo hacía. Yo la vi a mi mamá haciéndolo y así es, porque yo vi a mi mamá haciéndolo. Y el niño va y le pregunta a la bisabuela por qué es que corta el jamón. Y la bisabuela le dice, no, es que lo que pasa es que mi mamá hacía eso y así yo aprendí. Y nunca se cuestionó, nunca se cuestionó. Y la cosa es que
la persona llega y le pregunta a la bisabuela que de dónde, o la tía, de dónde salió ¿por qué es que le cortan las dos partes al jamón? Y la respuesta es que, no, es que yo no tenía cuando lo cocinaba no tenía un pote grande que cayera todo el jabón ahí, entonces tenía que cortarlo. Entonces no era que el jamón, la receta del jamón necesitaba ser cortada, sino que la persona, porque no tenía un pote de vidrio más grande, tuvo que cortarlo. Y nadie en todas esas generaciones cuestionó. Ninguno cuestionó el por qué se cortaban las partes extremas del jamón. Este es un ejemplo, obviamente, una anécdota, una historia, que es para revelar la importancia de las creencias cuando no las cuestionamos. Entonces, usualmente, si vimos a nuestros padres una cierta, creer de una cierta manera del dinero o, o de otras personas o de la educación o de lo que sea, si vimos a nuestros padres creer una cierta forma, lo absorbimos de niños y nunca lo cuestionamos y eso se vuelve nuestra creencia inconsciente que crea nuestras vidas. Y hay veces que no nos damos cuenta por qué hemos atraído algo a nuestras vidas o hemos creado algo cuando ha sido basado en una creencia que ni siquiera era nuestra y que nunca hemos juzgado. No que juzgarla, no es la palabra juzgar, que nunca hemos cuestionado. Entonces a lo que voy es, te invito a cuestionar todas tus creencias, todas tus creencias sobre la vida, tus creencias sobre la espiritualidad, tus creencias sobre la familia, tu creencia sobre el amor, tu creencia sobre las parejas, tu creencia sobre el dinero, tu creencia sobre el matrimonio, tu creencia sobre los padres, sobre los niños, sobre la educación, sobre todo, sobre la salud, tu creencia sobre los métodos de poder ser saludable, etcétera. Estamos en un momento, en una humanidad, en estos momentos, donde la gente está comenzando a cuestionar. La gente está comenzando a decir, a lo mejor esto no va para mí, lo voy a cuestionar. Te invito a que cuestiones todo en tu vida, que lo cuestiones todo y te digas por qué es que estoy reaccionando de esta manera, por qué es que esto me molesta, por qué es que hago esto de esta manera, de dónde lo aprendí, quién me lo enseñó. Porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos viviendo nuestra vida de una manera automática sin darnos cuenta que nuestras reacciones son un acto repetitivo de lo que vimos, sin cuestionarnos si es que eso era correcto o no era correcto. La menor vibración, porque en realidad no hay correcto o incorrecto, sino que hay causa y efecto, y hay en las leyes del universo hay causa y efecto y hay ya, distintas leyes que nos muestran la vida. Entonces no hay correcto o incorrecto, pero sí hay algo que está en alineamiento contigo o algo que no está en alineamiento con tus creencias. Entonces, te invito a cuestionar tus creencias, te invito a cuestionar lo que piensas del otro. Por ejemplo, hablaba el otro día con una amiga y me decía, es que esta otra persona es así, es así, es así. Y, y yo decía, wow, esa persona te viene a mostrar a ti lo que tú no puedes ver de ti. Pero tu creencia es tan limitante que tú tan solo lo ves en el externo, porque eso no lo ves en ti. Cuando en realidad todo lo que hemos atraído a nuestra vida nos está mostrando quiénes somos. El otro día leí que una mujer puso, no digas que atraigo lo que soy, porque como yo no soy una persona abusiva, ¿por qué traje a un hombre abusivo a mi vida? No se trata de que tú seas abusivo para atraer a alguien abusivo a tu vida, pero quizás hay una creencia limitante ahí inculcada en el subconsciente que nunca te has dado cuenta, que a lo mejor nunca has cuestionado, de decir, ¿qué es lo que yo realmente me merezco? Y si yo me merezco ser feliz, si yo me merezco ser respetada, voy a traer eso a mi vida. Pero si yo no me estoy respetando a mí misma y si yo no me estoy amando a mí misma, voy a traer a alguien que sea abusivo. No porque porque yo me lo merezca, porque yo me merezco este sufrimiento, no, es porque esta es una oportunidad para poder ver dónde están mis creencias limitantes sobre mí misma, que yo atraje esta realidad, para poder cambiar esta creencia, porque si no me gusta la realidad que estoy viviendo, la persona que debe cambiar es uno, no es el resto. Es uno el que debe preguntarse dónde es que yo estoy atrayendo esto a mi vida, desde el consciente o desde el subconsciente. Y Carl Jung, que es uno de los
psiquiatras más conocidos en la historia, él habla de la mente consciente y la mente subconsciente como siendo un iceberg. Entonces la parte de arriba del iceberg, lo chiquitito que podemos ver en la mente consciente, que creemos que es la que lleva el cuento, y la mente subconsciente el resto del iceberg, que es la parte gigantesca que no podemos ver. Y esa es la que realmente está manejando nuestra vida, el subconsciente. Creamos nuestra vida consciente e inconscientemente, lo creamos o no. Estamos constantemente creando y si no nos gusta lo que hemos creado, vuelve a tus creencias, vuelve a cómo es que tú ves la vida y pregúntate. Albert Einstein decía, hazte la pregunta, ¿el universo está trabajando, vivo en un universo amigable o no? Y si tu respuesta es sí, has atraído a tu vida cosas que están a tu favor, pero si tu respuesta es no, lo más probable es que hayas creado una vida donde hay sufrimiento y hay muchísimo. Y usualmente cuando hacemos esto ni siquiera es porque nosotros queremos crearla, sino porque se han pasado creencias limitantes de generación en generación y nadie nunca lo ha cuestionado. Entonces te invito a ti a cuestionarlo. Si quieres cambiar tu realidad presente en estos momentos, que estamos pasando por un despertar gigantesco en la humanidad y las personas que aún no han podido despertar se le están manifestando situaciones en la vida complicadas para que puedan ver la perspectiva de una forma más amplia. Lo dice Wayne Dyer, que decía, cuando cambio la manera o la forma de ver las cosas que veo cambian. No porque cambia la cosa que veo, sino porque mi perspectiva está cambiando, porque mi creencia ha cambiado. Entonces a eso te invito a preguntarte, ¿el universo en el que vivo es amigable o no? Y basada en tu respuesta es cómo has creado tu vida, co-creado tu vida. Cuestiona todas tus creencias, sobre todo, sobre el amor, sobre las parejas, porque las preguntas más comunes que llegan a mí sobre el tarot es pareja, dinero y salud. Es súper común, todos queremos tener eso de alguna manera exitoso en nuestras vidas, funcionando en nuestras vidas. Entonces, si no estás contenta con lo que has creado, pregúntate, ¿dónde están mis creencias limitantes? ¿Por qué es que creo que no me merezco ser feliz? ¿De dónde viene eso? Y a lo mejor viene de una experiencia de tu niñez que ni siquiera te acordabas porque nunca lo cuestionaste. Y creíste que era tu creencia, recordar que era lo que te tocaba ver, lo que te tocaba vivir. Y ahí creaste una creencia. Recordar que las creencias no es nada menos que un pensamiento que le hemos dado mucha atención e intención por bastante tiempo que se convirtió en una creencia. Entonces, si lo mismo con el tema del dinero. Si venimos de una familia donde había muchas peleas sobre el dinero o muchas discusiones, tus creencias sobre el dinero van a estar dañadas inconscientemente, porque es lo que estuviste expuesta y nunca lo cuestionaste. Entonces, te invito a cuestionar todas tus creencias y a cuestionar cuál es la vida que has creado hasta el momento y reinventar esas creencias. Estamos en luna nueva. Ayer tuvimos un eclipse solar muy, muy poderoso y esta es la última luna nueva del 2020 en el año gregoriano cronológico. Eh, y nos estamos acercando a diciembre 21, donde estamos en el solsticio y entrando a la nueva era, a la era de Acuario, donde todo va a cambiar, donde todos los conceptos o creencias o ¿cómo se dice? O infraestructura o organizaciones van a comenzar a cambiar. Y recordar que la única constante es el cambio, todo está siempre constantemente cambiando. Lo mismo con la tecnología, con esto de la pandemia. Mucha gente, oh, es que yo no soy buena para los computadores, oh, es que yo no soy buena para... Es una creencia. Eso es una creencia que tú crees que no eres buena, pero el cambio es la única constante. El que quiere atacharse a algo o agarrarse, aferrarse a algo como una constante siempre va a sufrir, porque el cambio es la única constante. Entonces tenemos que estar siempre en adaptación, siempre cambiando y adaptándonos y creciendo y evolucionando. Y este año 2020 ha sido un año donde nos ha puesto a todos en una circunstancia que debemos mirar hacia adentro
y adaptarnos al cambio. Y se vienen muchos más cambios. Entonces, comienza desde ya a trabajar en tus creencias para que estos cambios sean fáciles y sean sutiles y sea una progresión. Y para que te empoderes con estos cambios, más que lo veas como algo que te está pasando a ti. Hay un dicho que dice, la vida es 10% lo que nos pasa o 20% lo que nos pasa y 80% cómo reaccionamos a ella. Y usualmente reaccionamos a la vida basada en nuestras creencias. Entonces, cuestiona todas tus creencias. ¿Cuáles son tus creencias? Creencias positivas, negativas. Cuestiónalas, míralas, obsérvate, aprende quién has co-creado en tu propio ser. Y si no te gusta lo que ves, puedes cambiarlo. Puedes cambiar tu creencia. Tenemos la neuroplasticidad. Nuestras neuronas se pueden estar reconectando en distintas conexiones cuando creemos en algo completamente distinto. Y podemos crear una nueva realidad. O sea, tenemos la capacidad de cambiar. Nuestro cuerpo está cambiando constantemente. Y por ende también nuestras neuronas, nuestras conexiones neurales. Entonces te puedes enseñar a ti nuevas creencias. Pero primero debes quererlo, debes desearlo, debes anhelarlo. Y a eso te invito. Y a eso he sentido el llamado a hacer este mensaje, de hacer este video, perdón, para entregar este mensaje que es tan importante en el año 2020 y mucho más importante para los años que se vienen, donde se vienen muchísimos cambios y donde está siendo llamada o llamado a sanar y a ir a la raíz de lo que está generando la vida que estás viviendo para poder crear y para poder creer y co-crear la vida que realmente anhelas y deseas. Así que gracias por mirar este mensaje, este video, y comparte si es que sientes el llamado. Gracias.